La cultura japonesa nos ha dado desde los samuráis hasta el arte manga. En este episodio vamos a hablar de lo creativas e innovadoras que eran las armaduras de los samuráis. Luego descubriremos cómo el diseñador de renombre mundial Issei Miyake no solo sobrevivió a la bomba atómica, además revolucionó el mundo de la moda. También echaremos un vistazo a ese universo fascinante que es el manga. Voy a viajar por el mundo para descubrir dónde se desarrolla la creatividad. Esto es Artrevidos. Artrevidos con Nate. Las leyendas que rodean a los samuráis son tan numerosas como los chascarrillos sobre Chuck Norris. Así que os voy a hablar un poco de historia samurái. Ellos eran como las estrellas del rock de su tiempo. Su estilo de vestir influyó mucho en la moda de su época. Pero, salvo en las ocasiones que exigían más formalidad, no se vestían para impresionar. Su ropa de diario no era muy elaborada, pero cada aspecto de la misma favorecía su faceta de guerreros. Los samuráis se vestían para tener libertad de movimiento. Su atuendo habitual consistía en unos amplios pantalones hakama y un kimono o itatare, un tipo de chaleco que era puntiagudo e imponente en la parte de los hombros. El itatare les dejaba los brazos libres y podían quitárselos rápidamente si había un ataque sorpresa. El kimono solía ser de seda, un tejido fresco y de tacto suave. La historia samurái comenzó en el año 792, cuando Japón terminó su política de reclutamiento de tropas. Eso hizo que los barrios, para defenderse, reunieran sus propias fuerzas, lo que dio lugar a lo que todos conocemos como la clase samurái. En 1185, los señores de la guerra tomaron el mando y lucharon en nombre del emperador. Estos señores de la guerra, o shogunes, eran dictadores militares. A veces los nombraba el emperador, pero en general ellos se consideraban gobernantes. Por debajo de los shogunes estaban los daimios, algo así como grandes terratenientes. Los samuráis recibían órdenes de estos terratenientes, y no solo eso, además juraban servirlos en vida y hasta la muerte. De hecho, también estaban comprometidos con los demás samuráis, y si solo quedaban dos luchando contra todo un ejército, seguían combatiendo hasta la muerte. Pero, ¿cómo se entrenaban? Gran pregunta. Los samuráis utilizaban muchas armas, arco y flechas, lanzas, e incluso combatían sin armas. Finalmente se decantaron por la espada, pero era algo más que una simple arma. Se convirtió en el alma del samurái, en la encarnación de su espíritu. Y ellos dedicaban la mayor parte de su tiempo al arte de combatir. Entrenaban para estar preparados en el campo de batalla. Poseían pocas cosas materiales, lo único que necesitaban eran sus armas. En el siglo XV aparecieron las primeras escuelas para entrenar a los samuráis en el arte del Iaido, es decir, el arte de la espada. Durante esas sesiones se ejercitaban con espadas de madera. El adiestramiento se centraba en los puntos débiles de las armaduras japonesas, ya que al ser tan flexibles, no protegían los vasos sanguíneos del interior de brazos y piernas. Los samuráis raras veces practicaban entre ellos, era peligroso. La mayoría de los estudiantes samuráis empezaron siendo agricultores. Entrenaban en el campo para acostumbrarse a combatir en terrenos accidentados. Un proverbio japonés dice que una vez cada 500 años se reencarna un gran espadachín. Al parecer, el más extraordinario nació en 1584 y se llamaba Miyamoto Musashi. Musashi era conocido porque combatía utilizando dos espadas. En serio, ¿a quién no le gustaría ser ese tío? Y lo mejor de todo es que además era un pintor consumado, el pintor samurái. No me importaría tener ese título. Al parecer, se decía que un samurái no podía alcanzar la excelencia en la guerra si no entendía de arte. Ellos decían que un hombre que solo entiende la guerra está destinado a morir. Por cierto, ¿sabíais que había mujeres samuráis? Sí, a estas mujeres se las denominaba Ona-bugesa, y se sabe que participaban en los combates junto con los hombres. ¿Y pensabais que Rosie la remachadora era una mujer dura? Normalmente, el arma que elegían era la nagi-nata, una lanza versátil y ligera con una hoja curva similar a la de una espada. Es como la chica de los Juegos del Hambre, pero en este caso no es una película. Fijaos en la extraña aunque fascinante armadura de los samuráis. A diferencia de las pesadas armaduras de los europeos, estas destacan por su movilidad. Debían ser resistentes, pero lo bastante flexibles como para permitir a su portador tener libertad de movimiento en el campo de batalla. Llevaban placas lacadas de cuero o de metal, unidas con cordones de cuero y de seda. Los brazos estaban protegidos por unos grandes escudos homoclaviculares y unas mangas blindadas ligeras.
Para permitir el máximo movimiento, el brazo derecho solía ir sin manga. Lo más extraño era el casco, llamado kabuto. El cuenco se hacía con placas de metal remachadas, y la cara y las cejas estaban protegidas por una pieza que se ataba detrás de la cabeza, bajo el casco. Sin duda, la parte más famosa del casco es la protección del cuello al estilo Darth Vader. Así es, para su diseño, George Lucas se inspiró en los cascos de los guerreros samuráis. Se trata de un diseño bastante ingenioso que protegía a quien lo llevaba de flechas y espadas lanzadas desde cualquier ángulo. Y por último, la icónica espada. Originalmente llevaban una, llamada chokuto, que era más delgada y pequeña que la de filo recto, utilizada más tarde por los caballeros medievales. A medida que las técnicas de fabricación progresaban, empezaron a usar una espada curva, que evolucionó hasta convertirse en la katana. La katana es tal vez la espada más famosa del mundo, y sin duda la más icónica de las armas samuráis. Supuestamente eran tan afiladas que se decía que podían atravesar 2 o más cuerpos de un solo tajo. Ahora que sabemos lo afilada que es una hoja de katana, vamos a ir al Museo de Arte de Cincinnati, en Ohio, para ver una armadura samurái de su colección. Seguidme. Me acompaña Houmei-san. Un placer conocerte y muchas gracias por atendernos. ¿Lo que estamos viendo es una armadura? Sí, así es. Una armadura japonesa. Muy bien. Es de finales del siglo XVIII. ¿Es el atuendo que llevaban? ¿Era funcional? Sí, lo era. A pesar de su elaborada y hermosa decoración, todas estas armaduras se hacían para combatir y las utilizaban los samuráis de alto rango. Así que estaban muy bien confeccionadas. Como puedes ver, no solo es funcional, también es muy bonita. Algunas son mucho más sobrias. Como tú has dicho, esta es muy vistosa. A veces usaban solamente tejidos de color azul, en contraste con las piezas lacadas de color negro. Tengo que preguntarte algo. Ahí en la parte frontal, esa bonita ola... ¿Sí? ¿Puedes decirme por qué añadieron eso ahí? ¿Cumplía alguna función? En realidad es un adorno con un disco de oro que representa al sol. El sol que se eleva entre las olas. Así que amanece y vemos el sol por encima de las olas. Cada familia japonesa tiene un símbolo diferente. Se llama Mon y es el símbolo del clan familiar. Entonces, cada armadura samurái es única. Sí. Diferente. Sí, se trata de un diseño único. ¿Y tenían en cuenta la textura? Porque estoy viendo que el sol está pulido y las olas tienen textura. Yo creo que cuanta más textura tuvieran las placas, la placa pectoral, más resistentes eran. Ese era el propósito. Ya, porque es gruesa. Sí, sí que es gruesa. Y justo esa textura ofrece mayor protección. La función de la máscara y la pieza del pecho es la de proteger. Como puedes ver, están lacadas y son de metal o madera. Y también el casco. Todas esas piezas son funcionales. Incluso la máscara facial, las protecciones de los hombros, la placa pectoral o la protección de las piernas. Todo eso servía para evitar que sufrieran heridas. No me había dado cuenta hasta que lo has dicho. ¿Puedes hablarme de la máscara facial? ¿Es de metal? Sí, así es. Y es ligeramente flexible. Para que pudieran respirar, hay un orificio en la nariz. Y para poder ver hay agujeros para los ojos. Algunos samuráis querían tener un aspecto feroz para asustar al enemigo. Y la máscara también servía para ocultar su rostro. Esta espada es la más bonita que hay aquí. Es la mejor que tenemos. Como ves, tiene un dragón precioso grabado en la hoja. Fabricar espadas era un arte muy sofisticado, porque era necesario doblar el metal muchas veces para poder endurecerlo y hacerlo irrompible. Así que era un trabajo muy profesional. Me encanta. Es una auténtica obra de arte, en la parte superior, en medio y abajo. Muchas gracias, Houmei-san. Ha sido increíble. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Para mí ha sido un placer.
La moda, producto cotidiano u obra de arte. Es ambas cosas. Aunque se remonta a la época de los egipcios y los romanos, las casas de moda modernas aparecieron en el siglo XIX. A Charles Frederick Worth se le conoce como el padre de la alta costura y fue el primer diseñador que puso su etiqueta en la ropa que diseñaba. Su House of Worth, en París, fue la primera boutique que utilizó modelos para mostrar sus diseños. Las prendas de alta costura se hacían a medida para la persona que iba a llevarlas. Por eso, las piezas eran muy caras y confeccionarlas requería mucho tiempo. Estos diseños solo estaban al alcance de la alta sociedad y la realeza. Entonces las mujeres de clase media y baja solo tenían 2 o 3 vestidos muy sencillos. Y a medida que la moda iba cambiando, los transformaban, añadiendo o modificando ciertos detalles para estar al día. Pero cuando la revolución industrial tomó fuerza, los tejidos se abarataron y el trabajo se mecanizó. En el siglo XX, la mayoría de la gente compraba su ropa en tiendas y se fabricaba en diferentes tallas. Sí, las casas de moda siguen existiendo hoy, incluidos nombres como Chanel, Dior o Versace. Normalmente crean 2 líneas, una prêt-à-porter y otra de alta costura para clientes de la élite. Pensad en los vestidos que todos vemos en la gala de los Oscar. Muchos diseñadores crean piezas que puede que nunca se las ponga nadie, pero de esa forma demuestran su arte y su maestría. El artista japonés Issei Miyake se hizo famoso por perfeccionar el diseño de cierta técnica. Issei nació en Hiroshima y siendo niño sobrevivió a la bomba atómica. ¡Increíble! Posteriormente vivió en París y en Nueva York, pero regresó a Japón para fundar su propio estudio, el Miyake Design Studio. En los años 80 comenzó a experimentar con telas plisadas, con centenares de pequeños pliegues. Esto ya se había utilizado antes, a principios del siglo XX. El diseñador italiano Mariano Fortuny se hizo famoso con el vestido Delfos, hecho con seda doblada en centenares de delicados pliegues. Pero Miyake llevó la técnica un paso más allá y sus vestidos parecían casi esculturas. Utilizaba armazones, creando modelos simples o complejos diseños abstractos de delicada seda. Los tejidos que usaba eran tan confortables que también hizo prendas de uso diario. Un dato curioso. Adivinad quién diseñó los exclusivos jerseys de cuello de cisne que usaba el fundador de Apple, Steve Jobs. Sí, fue Miyake. Es probable que vosotros llevéis alguna prenda inspirada en su trabajo. Es sorprendente. Un diseño de moda puede ser práctico o una auténtica obra de arte. Vamos a colarnos en el departamento textil del Museo de Arte de Cincinnati para contemplar un valioso diseño de Miyake. No os lo perdáis. Estamos en el Museo de Arte de Cincinnati para visitar el área de almacenamiento de textiles y moda. Y vamos a hablar con Cynthia, que nos va a contar algunos detalles sorprendentes de esta pieza en particular. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer. La verdad es que esto me parece alucinante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es un vestido llamado vestido minaret. Es obra de un diseñador japonés. Su nombre es Issei Miyake. Mostró su primera colección en París a principios de la década de 1970 y todavía sigue en activo. ¿Ah, sí? Su sello de identidad es el plisado que podemos ver en esta prenda. Recibe el nombre de vestido minaret porque se parece a un minarete, la torre alta y esbelta que tiene este tipo de forma. Pero su técnica de confección está muy relacionada con el origami, que es otra técnica japonesa de plegado de papel. Miyake ha diseñado prendas que se pliegan en formas bidimensionales, pero al desplegarse en el cuerpo se convierten en tridimensionales. Y supongo que cuando te lo quitas, se desploma literalmente sobre sí mismo. Sí, se pliega hasta quedar plano formando un gran círculo. Disculpa mi ignorancia, pero dime, ¿es muy difícil el proceso de plisado? Bueno, Miyake fue pionero en este tipo de plisado con tela de poliéster, que se mantiene siempre plegado. Para conseguirlo, creó una prenda de un tamaño exagerado y una vez confeccionada, la introdujo en la plisadora para reducir su tamaño. Así que el plisado vino después de la confección. ¿Podría considerarse un trabajo de experimentación para descubrir las posibilidades del plisado?
La historia de Miyake es muy interesante porque comenzó a confeccionar prendas con materiales naturales como el algodón y el lino, prendas muy voluminosas. Posteriormente, comenzó a explorar la tecnología textil y fue entonces cuando comenzó a plisar, a prensar y a doblar sus tejidos. Es un diseñador que se interesa por la tecnología y ha roto las barreras en cuanto al uso de nuevos tipos de tejidos para sus diseños. Siempre está buscando nuevas formas de modificar los tejidos para que sean cómodos de llevar y se muevan grácilmente en el cuerpo. Esta prenda se sale un poco de su línea. Es algo más escultórica de lo habitual, pero muchas de sus piezas están hechas para que el portador forme parte del diseño. Por lo tanto, son más esculturales cuando alguien se las pone. Y también se pueden llevar de diferentes maneras. Depende de la persona que vista la prenda. Ya que trabajas aquí, quiero hacerte una pregunta, Cynthia. ¿Cómo se cuida una prenda como esta para que dure siglos en el museo? Bueno, estamos en la zona de almacenamiento y aquí se controla el factor ambiental. Debe ser lo más estable posible. Para todas estas obras de arte, es fundamental que la temperatura y la humedad sean estables. También es muy importante la oscuridad. Todos los tejidos son sensibles a la luz, lo que significa que los colores pueden desvanecerse y las fibras debilitarse. Por eso, si no hay nadie aquí, la oscuridad es total. Gracias por compartir con nosotros tus amplios conocimientos sobre el mundo de la moda. Te lo agradezco mucho. Un placer. Antes de empezar a dibujar al estilo manga, deberíais conocer un poco su historia. Creedme, os ayudará mucho. Retrocedamos hasta el Japón del siglo XI, cuando los artistas pintaban en rollos de pergamino. Un artista y sacerdote budista llamado Toba Soyo comenzó a dibujar caricaturas de animales, y al parecer estas pintorescas criaturas representaban a sacerdotes. Muy gracioso. No me malinterpretéis, había muchos otros caricaturistas, pero el estilo de este sobresalía sobre todo por su gran sentido del humor. Ahora avancemos de nuevo hasta el siglo XIX para hablar de la impresionante obra de Hokusai. Sí, es posible que reconozcáis algunos de sus grabados en plancha de madera, como este de aquí. Forma parte de una gran serie de estampas compuesta por 36 vistas diferentes del monte Fuji. Lo que probablemente no habéis visto nunca son los dibujos de Hokusai. Fijaos, él también tenía un gran sentido del humor y trató de captar diferentes expresiones faciales. Por supuesto, si tenéis conocimientos de manga, sabréis que las expresiones faciales son increíblemente importantes. Se puede aprender mucho del cuaderno de bocetos de un artista. Hokusai también fue el primer artista que empleó el término manga, que significa simplemente dibujos caprichosos. No sé vosotros, pero yo diría que encajan muy bien con los típicos trazos sueltos que vemos en el manga. Avancemos una vez más hasta la Segunda Guerra Mundial, al año 1947, justo después de que se firmara la Constitución japonesa, que prohibía cualquier tipo de censura. Como podéis imaginar, esta nueva libertad de expresión trajo consigo un gran desarrollo de las artes. Uno de los artistas más influyentes de esa época era Tezuka Osamu. En realidad fue como el padrino del manga, o mejor aún, como el Walt Disney de la animación japonesa. En serio, todavía hoy millones y millones de personas siguen admirando su trabajo. Tezuka creó un personaje llamado Poderoso Atom, o Astro Boy, que fue increíblemente popular. En su trabajo ya empiezan a despuntar las características del manga clásico, ¿verdad? Su obra es digna de un genio. Fue en esa época cuando empezaron a proyectarse en Japón películas de Francia, Alemania y Estados Unidos. A Tezuka, que vio estas películas, le fascinó cómo estaban filmadas, así que se inspiró en esas ideas cinematográficas y las aplicó a sus dibujos. De repente, las imágenes planas en 2 dimensiones se convirtieron en perspectivas dinámicas y realistas, centradas en la expresión y la emoción. También creó sus historietas para que se leyeran como una película, escena por escena. Tuvo tanto éxito que completó más de 700 volúmenes, con más de 150.000 dibujos. ¡Madre mía! Eso es trabajar duro. Y lo más asombroso es que volvió a estudiar y obtuvo el título de medicina. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Buena pregunta. Al igual que Da Vinci, sus estudios aportaron mayor realismo si cabe a su trabajo. Recuperaremos este importante detalle enseguida.
Os quiero hablar de otro artista, Machiko Hasegawa, una mujer que creó un increíble personaje de manga. Machiko sabía que después de la guerra, las mujeres necesitaban un modelo de fortaleza, experiencia y determinación en su vida diaria. Y eso es justo lo que hizo. Hasegawa vendió más de 62 millones de copias en 50 años. La aparición de estos dos artistas hizo surgir dos estilos diferentes. Uno se denomina Shoujo y representa la fortaleza de la mujer, su valentía y liderazgo centrados en la vida cotidiana. El otro se llama Shonen y está dirigido a los hombres, como la serie Astro Boy. Ahora que habéis adquirido unos conocimientos básicos, vamos a dibujar. Seguidme. Veamos. Para este proyecto de estilo manga, lo primero que necesitaremos es papel. Lo siguiente es un simple lápiz. Y seguramente cuando comencemos a pintar, querréis tener a mano una goma de borrar. También necesitaréis algunos marcadores específicos para dibujar manga, cuya punta parece casi un pincel. Tengo 3 marcadores diferentes, y uno de ellos, casi olvido decirlo, tiene la punta muy fina. Otra cosa que debéis tener es uno de estos. Es como un maniquí de madera. Este es un pequeño modelo de viaje que me gusta mucho. Y luego, por supuesto, tengo a este gamberrete en mi casa. Si tenéis un sitio donde ponerlo, está muy bien, porque será más visible. Antes de que os pongáis a dibujar, yo dedicaría un rato a mover esta figura de madera. Deberíais colocarla en una postura en la que os sintáis cómodos a la hora de dibujar. Una de las ventajas que tienen estas maquetas es que nos ayudan a fijarnos en las formas básicas. Círculos simples y óvalos simples. Es la mejor manera de aprender a dibujar. No solo el manga, también la figura humana. Para empezar, nos centramos en las formas básicas. No olvidéis colocar el maniquí a vuestro gusto. Y recordad, dibujad con ligereza para poder borrar si cometéis errores. Ahora cogemos el marcador con pincel grande y grueso y repasamos el dibujo. Intentad mantener un trazo fluido, lo más suelto posible. Una vez hemos repasado la silueta, borramos todas las líneas a lápiz para que el papel quede bien limpio. Así os daréis cuenta si usasteis el lápiz con la ligereza adecuada. Después de los trazos gruesos, con este marcador fino añadiré algunas líneas de sombreado. Basta con algún pequeño detalle. Por último, me encanta usar este marcador gris. Buscad dónde podéis dibujar algunas sombras. Queda bien si se da un poco de contraste al dibujo. Voy a parar ya, pero como habéis visto, cuanto más desarrolléis esta idea, más limpio y vistoso quedará vuestro dibujo. Tenéis que seguir practicando. No se aprende de la noche a la mañana. Solo con mucha práctica obtendréis vuestro cinturón negro en manga. Y no olvidéis probar distintos tipos de marcadores. Es importante trazar líneas de diferente grosor. Y recordad, coged el lápiz de una forma liviana y dibujad con soltura. Descubrir cómo la cultura japonesa ha influido en las armaduras samuráis, en la moda e incluso en el manga ha sido increíble. Hasta el próximo programa, sed atrevidos.